Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hoy, ya que la pandemia está achicando un poco, nos está dando algunos pequeños permisos y estamos haciendo un Zoom especial del grupo de nadadores de aguas frías, otra presentación, y esta vez la modalidad es semipresencial, o sea que con un poco de público, permitido por el aforo, más todos los compañeros que están escuchando por Zoom. Hoy tenemos el gusto de que la charla la va a dar otra nadadora de agua fría, colega en medicina, Daniela Fierro, que es especializada en medicina física y rehabilitación, integrante del equipo de hombros del Banco de Seguro de Estados y con actividad como fisiatra en el Ciclo Católico y el Seguro Americano. Antes que nada, corresponde hacer algunos agradecimientos y algunas pequeñas aclaraciones de cómo va a ser un poco la dinámica de este evento, que es un poco extenso, porque la patología, o sea, la afección lo amerita, y es un poco la idea. Agradecemos en primer lugar al Club ACAL por el apoyo edilicio y logístico, en el cual participa también el laboratorio Megalabs, como ven, toda la infraestructura que nos han apoyado, y bueno, y CASMU, que también nos apoya de alguna manera. Especialmente también a la organización NAP por la iniciativa y apoyo, además de promover estos temas dentro de sus grupos, enriqueciendo el viejo concepto de mente sana e ilustrada en cuerpo fuerte. Vamos a aclarar un poquito de la dinámica, cómo va a ser. La exposición es de tipo magistral, apoyada con láminas y demostraciones en vivo de exámenes clínicos y técnicas de tratamientos. Es importante destacar que el objetivo de esta exposición es dar a conocer la anatomía de la región afectada, los estudios clínicos sobre la misma, una breve reseña de los estudios paraclínicos, una síntesis de las lesiones de hombro más frecuentes en deportistas, algunas pautas de prevención y los tratamientos habituales, tanto médicos como fisioterápicos, para culminar con unas pocas palabras sobre el tratamiento quirúrgico. También se aclara que no se va a entrar en los detalles de la biomecánica, es decir, en el análisis detallado de los gestos de cada uno de los deportes en los cuales participa el hombre, y que pueden ser causas de lesiones. La razón de este enfoque es la limitación de tiempo para la exposición y que a pesar de las diferencias en los gestos deportivos, estos comparten las mismas lesiones que son las que se van a mencionar en la exposición del día de hoy. Dado que los micrófonos estarán silenciados, las preguntas a lo largo de la exposición se pueden hacer por medio del chat, las cuales serán respondidas al final de la exposición, o en el caso de los presentes pueden escribir las mismas y arrimarlas a la mesa. Si alguien desea aportar algo, luego algo en particular de manera verbal, que considere de interés general o tiene dificultades para el manejo del chat, puede levantar la mano en la pantalla y al final se le dará un espacio para su planteo. Bueno, Daniela, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y por la propuesta. La idea es mostrar un poquito cómo trabajamos en fisiatría con las lesiones de hombro, el hombro doloroso, y enfocado a los pacientes deportistas. Bueno, vamos a presentar acá entonces. Esto, ¿no? Presentación. Sacamos todo. No, perdón. No, no puedo bajar. Presentación. Sí, pero no me sale. El cuarto. No. Un segundito. Compartir pantalla siempre es complicado. Vamos a pedir un pequeño apoyo técnico. ¿Ya se está compartiendo la pantalla? Sí, pero quiero cerrar esa. Pero tengo una de Zoom que no me deja manejar el PowerPoint. Ah, ciertamente. Acá. ¿Por qué arriba allí? No sé por qué quedó arriba. Ahí. No me puedo hacer. Esta de acá. Bueno, pero si se presenta, no se puede pasar. Ahora vamos acá.
Sí, pero... Ahí va, ahora. Y lo vamos arrastrando y con el de arriba vamos subiendo. Sí, sí. ¿Sí? Presentación. Y ahí no. ¿Y por qué no me deja presentar? Arriba, cierra a la derecha la parte de compartir. Cerramos esta acá. Esta. Sí. Esa. Una vez más. Y ahora sí. Y ahora sí, tienen diapositivas. No. Al principio. Esto acá no, yo estoy insistiendo con Subí arriba el icono que es, arriba por ahí la pantallita. Perdón. Acá. Subí, Más. Sí. arriba ese. Sí. No, pero no deja, no deja. No nos está editando. Ya, pasa mucho. La única forma es... La gente lo está viendo. Sí, sí. ¿Y se ve el puntero? Si lo estamos viendo con la... Claro, ¿Se ve? sí, el puntero se ve también. Bueno. Por alguna razón no nos está dejando presentarlas solamente. ¿Podríamos pasarlas de acá? Sí, ¿De sí, costado? sí, está pasando, ¿Sí? no hay problema. Sí, sí. Bien. Lo importante es que pueda usar el puntero. Bueno, seguimos nuestros problemas técnicos. Adelante, Daniel. Bueno, muy bien. Bueno, ahí están los deportes de agua que vamos a presentar. Natación, remo y windsurf. Como dijiste, Antonio, las lesiones son las mismas, la cinemática es similar, así que bueno, arrancamos. ¿Acá quieres hacer algo, comentar algo? No. Bueno, empezamos un poquito hablando de epidemiología. En realidad el dolor de hombro es un motivo de derivación a fisiatría muy frecuente. Es el segundo motivo de consulta en las policlínicas de traumatología por dolor. Y bueno, a modo de presentación pusimos las diferentes patologías. Las más comunes que se pueden presentar son las tendinopatías del manguito cortorrotador, que es bastante conocido el término entre nosotros, y las bursitis. Pero después nos enfrentamos a dos polos de pacientes, a dos polos de diferentes patologías que podemos empezar a sospechar en función de la edad, ¿no?, del paciente. Cuando el paciente es mayor de 40 años, podemos ya sospechar patología degenerativa, como la artrosis acromioclavicular, o ya alguna lesión de uno de los tendones que componen el manguito cortorrotador, ¿no? Si el paciente que consulta es menor a 25 años, ya podemos sospechar que puede tener alguna inestabilidad de hombro, o sea, alguna patología constitucional, ¿no?, que puede estar frente a un hombro hiperlaxo, ¿no?, o de luxación binumeral. También que tenga alteración de la biomecánica, que la vamos a comentar un poquito más adelante en el correr de la charla, que la disquinesia escapular, se conoce como disquinesia escapular. Y también lesiones intraarticulares, como son con lo que se puede ver en deportes de hombro, la lesión de rodete glenoideo, conocida como lesión de Slack. Entonces, una breve reseña anatómica, para más o menos ver en qué consiste la articulación del hombro. Es articulación del hombro o complejo articular del hombro. Se llama complejo articular porque está formada por cinco articulaciones, de las cuales 3 son anatómicas. Ahí se me corrió. Perdón. De las cuales 3 son anatómicas, o sea, 2 extremos óseos con su cápsula y sus ligamentos, y 3 son fisiológicas, que son dos espacios, un espacio de deslizamiento entre dos superficies, ¿no? En el hombro, las anatómicas, una de ellas, la más conocida capaz, es la glenohumeral, ¿no?, la cabeza del húmero con la glena que forma parte de la escápula. Más arriba tenemos la acromioclavicular, que es la parte distal de la... ¿se ve? No, ahí no. Pero esto es lo que están viendo, ¿no? Sí. Está el extremo distal de la clavícula con el acromio, que forma parte del omóplato también, y más medial la esternoclavicular. Después, las dos fisiológicas en el hombro son la subdeltoidea, y por adelante y por atrás la escápulotorácica.
Esta articulación tiene la particularidad de estar estabilizada por dos componentes, uno pasivo y otro activo. El pasivo son los ligamentos, la cápsula articular, ¿no? La glena y el labrum. La cabeza del húmero, al ser mucho más grande que la cavidad glenoidea, ¿no? Esta necesita estar reforzada para poder coaptar un poco mejor, ¿no? Porque es mucho más pequeña. Entonces se logra eso mediante el fibrocartílago que le llamamos labrum. Ay, perdón, estoy tratando de ser un poco más sencilla de explicar, pero bueno. Está reforzada la cavidad glenoidea del húmero por el labrum para que coapte mejor la articulación, ¿no? ¿Me explico? Bueno, y más adelante, que forma parte de los estabilizadores de la estabilización pasiva. Dentro de los estabilizadores activos de la articulación del hombro, tenemos el manguito cortorrotador, ya conocido por los términos bastante conocidos en el deporte. Por atrás, el supraespinoso, y el infraespinoso y el redondo menor. Y por adelante tenemos el subescapular y el tendón largo del bíceps, que pasa por su corredera del bíceps y se inserta intraarticular, en la glena intraarticular. Muy importante también nombrar los músculos periarticulares, como son el deltoide, los estabilizadores de la escápula, los serratos, romboides, el trapecio y el pectoral, como músculos periarticulares. Antes de pasar, Dime. le pedimos disculpas porque no está saliendo la proyección en el televisor. Sí, para la estoy viendo gente todo más chiquito. que Pero estamos acá en vivo, en público, no está saliendo la transmisión en el televisor. Claro. Si de repente se puede usar los celulares que pueden usar. Si tienen celulares, pueden entrar y pueden explicarse las Sí, láminas. es una lámina, no se puede ver, lo estoy señalando. Por eso digo, si quieren, pueden hacerlo, van a ver las láminas directamente del celular. ¿No? ¿Seguimos? Seguimos, sí, claro. Bueno, seguimos. Pedimos disculpas. Yo estaba señalando acá pensando que... No, pero fíjate. Bueno, ok, está. Bueno, esta es una imagen para ver los músculos de la parte posterior, los periarticulares que fijan la escápula a la caja torácica y a la columna, los serratos, acá a la izquierda, ¿sí? Acá adelante los músculos romboides. Y por encima de ellos el trapecio y el dorsal ancho. Bueno, espero que haya explicado un poquito la anatomía. Hablando un poquito de biomecánica del hombro, la función de la articulación del hombro es posicionar el miembro superior en el espacio, ¿no? Tiene 3 grados de movimiento, o grado de libertad universal se conoce, en los 3 planos del espacio. Entonces el conjunto del movimiento en los 3 planos del espacio hace el movimiento de la circunducción. También es importante saber de la particularidad de esta articulación es la sinergia escapulohumeral, que es el ritmo escapular con la elevación del húmero, ¿no? Tan es así que está medido que cada 3 grados que yo elevo el hombro, 2 grados son a expensas del húmero y 1 grado es a expensas de la escápula. Entonces siempre está sinérgico, el movimiento siempre se acompaña. Por eso hacemos énfasis en la importancia de la estabilidad de esta articulación y la importancia de los núcleos estabilizadores de la parte posterior de la escápula. Acá puse 2 fotos a la derecha. La de arriba es la articulación del hombro y la de abajo es la de la pelvis, para que a veces puede quedar un poco más gráfica la idea de inestabilidad, ¿no? Abajo, por ejemplo, tenemos la cabeza del fémur bien incrustada en la que es la pelvis, que es como dijimos, En artrosis. Cóncavo con. No, que es y que es una plataforma fija, ¿no? Sin embargo, arriba vemos al húmero que está colgado en una plataforma que es móvil. Entonces, eso para que quede, sí. Como habíamos hablado anteriormente, es una articulación que sacrifica la estabilidad por la gran movilidad que tiene, a diferencia de la coxofemoral, que salvo Jean-Claude Van Damme, que hace cosas raras con las piernas, es mucho menos móvil que la del hombro.
Y de ahí los problemas de la articulación del hombro. Adelante. Perfecto. Bueno, el hombro doloroso. La clínica del dolor de hombro característicamente es dolor en la cara anterior y lateral del hombro. Puede tener sí o no un componente nocturno. Generalmente el hombro duele de noche, es común que duela más de noche, que le dificulte el descanso al paciente o que lo despierte. Duele a la movilidad activa, duele por encima de los 90 grados, o el arco de los... Disculpe. ¿Sigo? Está. Duele la movilidad activa por encima de los 90 grados, o el arco doloroso, o el síndrome de Fishman, conocido, empieza el dolor entre los 70 y los 120 grados de elevación del hombro. Y puede llegar a limitar la movilidad activa, y por ende limitar la actividad deportiva y la vida diaria también, ¿no? El examen físico siempre se hace. ¿Quiere pasar acá? Ahí. El examen físico, una breve descripción más o menos de lo que hacemos en el consultorio. Examinamos al paciente con el torso desnudo, una vista anterior, posterior, evaluamos la movilidad activa del hombro, bilateral, comparando siempre con el lado sano, exploramos la movilidad pasiva del hombro, contamos con determinadas maniobras especiales para explorar cada uno de los músculos que componen el manguito rotador, en función de lo que vayamos sospechando, ¿no? Según el interrogatorio y la clínica del paciente. Exploramos siempre una articulación por arriba y otra por abajo, porque siempre puede haber, puede encontrarse patología cervical o patología del miembro superior que pueden simular un dolor en el hombro y que hay que sospecharlo, y que por sospecharlo hay que buscarlo y descartarlo. Después se sigue el estudio del hombro con una placa común de hombro, con 3 enfoques particulares para esta articulación, que es el perfil estricto, que lo vemos acá, ¿sí? El perfil axilar y el perfil escapular. Se puede dar, perfecto, está buenísimo. Lo que buscamos, lo que vemos en la placa de hombro, en el frente estricto, vemos cómo está bien posicionada la cabeza del fémur, vemos cómo está la articulación acromioclavicular, vemos el espacio subacromial, que es por donde pasa el supraespinoso, donde hay busas serosas, todos que hacen al síndrome de impacto o al dolor. Normalmente mide 1 centímetro, varía por supuesto, pero bueno, es lo que vamos buscando en la placa, ¿no? Se pueden ver calcificaciones tendinosas, mayoritariamente en el supraespinoso. Bueno, después el estudio que sigue en preferencia, con mayor especificidad y sensibilidad, es la resonancia magnética, para estudiar las partes blandas del hombro. Vemos la calidad del tendón, si hay una tendinosis o un desgaste, una tendinopatía o una tendinosis, la calidad del tendón, la calidad del músculo, si ya hay elementos de degeneración, si hay derrame articular. Bueno, exploramos eso para sellar el diagnóstico, ¿no? de la patología que estamos buscando. La ecografía, al ser una técnica técnico-dependiente, generalmente en el hombro no la usamos. Si se puede, pasamos directamente a la resonancia. Cuando sospechamos una patología intraarticular dentro de la cápsula, se puede pasar a pedir artroresonancia, que es con inyección de galodinio, ¿verdad? Para las estructuras blandas dentro de la articulación. Bueno, conceptos a tener en cuenta de esta articulación. Y acá un poco de la cinemática de los deportes que nos trae acá. La natación, a diferencia de los demás deportes, utiliza al miembro superior como motor, como propulsor del cuerpo, ¿no? Entonces,
es necesario que tenga una buena movilidad, una buena elongación, también una buena potencia, fuerza, y que sea lo más estable posible, porque además la natación se realiza en un medio que le genera resistencia a la articulación. Y todo eso, alguna falla en este equilibrio, alguna debilidad en este equilibrio tan precario, digamos, puede predisponer, puede provocar un hombro inestable, que es predisponente a tener lesiones. En el remo, la cinemática es repetitiva, ¿no? Simétrica y repetitiva, y en el windsurf necesita mucha estabilidad del hombro, y necesita estar preparado para movimientos introspectivos, ¿no? que pueden acarrear en ese mismo deporte. Cuando no es un traumatismo. Ni hablar. ¿Está? Sí, o sea, generalmente los estudios hablan de que las lesiones se producen en gente que moviliza los hombros por arriba, los brazos por arriba de los hombros, donde se ven, y que la natación es uno de los predilectos para esto. El remo, si bien no es tanto la elevación, también el ser un deporte cíclico, el uso extensivo provoca la lesión. Y en el windsurf, según la posición que tome frente a la tabla, lo mismo, ¿no? Y aparte la tensión constante, o los posibles traumatismos, obviamente, van a ser los provocadores de lesiones. Bien. Bueno, y acá nombramos un poco de nuevo las patologías que las vamos a ir desarrollando una por una. La tendinopatía del manguito rotador, la bursitis, la lesión de rodete glenoideo, la artrosis, y la parte de hombro inestable y la disquinesia escapulohumeral. Bueno, las tres, la tendinopatía, la bursitis y la artrosis, son lesiones de las estructuras del hombro, ¿no? Pero también como hombro patológico en deportista tenemos que pensar en un hombro inestable, con la luxación glenumeral, con una alteración de la biomecánica, a raíz de eso una retracción de la cápsula, y no con esto estoy hablando de capsulitis, sino una retracción de sectores específicos de la cápsula, de la articulación, que la más comprometida es la posterior. Y bueno, y consecuentemente también se puede ver una lesión de SLAP, una lesión de rodete glenoideo. Acá quería comentar como patologías que son conocidas, capaz, o se han escuchado, de la capsulitis, que no es de lo que me estoy refiriendo ahora, es una patología diferente, el diagnóstico es clínico y se sospecha en otros pacientes. Puede ser una complicación de cuando un hombre es inmovilizado por mucho tiempo, eso sí se ve, o en un posoperatorio, el manguito rotador, eso sí se ve. Y después es importante saber que hay dolores referidos que hacen al dolor del hombro, ¿no? Podemos sospechar patologías degenerativas de la columna cervical, de dolor que irradia el miembro superior, o patologías más generales, que siempre tiene que estar en cuenta, y por eso es importante la consulta precoz con un médico y un interrogatorio y un examen físico para pesquisar todo, ¿no? ¿Recuerdas que yo quería mencionar Sí, dale. un poco sobre que estas patologías, si bien hoy el enfoque es hacia los deportistas, hoy en una diapo anterior, Daniela describió que esta patología tiene dos grandes periodos etarios donde aparece, por debajo de los 25, o sea, en los jóvenes en particular, es donde predominan las causas deportivas o traumáticas, que las traumáticas también se comparten hoy, lamentablemente, por temas de robos, algo por el estilo, también se comparten en la otra franja, que es ya en los adultos y adultos mayores, que es donde predomina más que nada el fenómeno degenerativo. Pero hay algo que trasciende todas estas etapas y es lo laboral, ¿tá? Como dijimos, el trabajo por arriba de los brazos, por arriba de los hombros, o el trabajo repetitivo, cíclico, es causa frecuente de patología de hombro, y se ve en el ámbito laboral, y es causa de discapacidad y problemas laborales, y es donde la persona, el trabajador afecto, debe consultar
con su médico, pero también con el médico laborista de la empresa, que ahora es obligación que tiene que tener, propio, especializado, y el cual le va a, en primer lugar, bueno, se dará la licencia correspondiente, pero se tendrá que adaptar el trabajo mientras la recuperación, o adaptarlo definitivamente, porque lo primero es que no pierda fuente laboral, y en último caso orientarlo a un subsidio o a una jubilación por discapacidad. Pero es una causa frecuente, ¿no? En obreros, inclusive en personas relativamente jóvenes que quedan discapacitados cuando la lesión de hombro no se puede curar y se cronifica, ¿no? O mientras la adaptación de trabajo, en el cual también el médico laboral tiene que estudiar el tipo de trabajo, a ver si por medio de buscar la mejor ergonomía, no le siga generando lesiones. Muy bien. Quería pasar ya a la clínica de la tendinopatía del manguito corto rotador de la bursitis, que es el paciente que presenta el clásico dolor anterior, lateral, con su componente nocturno, que le limita el movimiento por encima de los 90 grados, le puede limitar el gesto deportivo y la vida diaria. Bueno, y tener en cuenta también los factores de riesgo, que hay constitucionales mismos, hay variantes anatómicas, que las vemos en la placa, las buscamos, otros factores de riesgo, el microtrauma repetitivo del gesto deportivo, una debilidad de algunos de los manguitos cortorrotador que hacen la articulación inestable y por eso lesionarse. Y acá puse una imagen de la variante anatómica que es muy frecuente de ver, del acromio curvo. Esto que vemos acá es el espacio por donde pasa el tendón del supraespinoso y parte de las fibras musculares, para ver cómo las diferentes variantes anatómicas hacen a este espacio un poco más pequeño, ¿no? El plano, el curvo y el acromio enganchoso. A modo de ejemplo, variantes anatómicas que se ven bastante seguido. Bueno, hablando de la tendinopatía mismo, ahora del tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es suspender o regular la actividad deportiva, bajar. Es importante también una buena analgesia del paciente, calmar el dolor, porque el hombro es una articulación que tiene que moverse. Acá puse esta imagen de que el cabestrillo, salvo que sea un hombro traumático, habiendo descartado ya una fractura, una lesión ósea, o salvo que sea un hombro postoperatorio, por supuesto, que necesita estar inmovilizado, el hombro no se tiene que inmovilizar, el hombro se tiene que mover. Entonces es importante lograr una buena analgesia, ¿no? Y siempre empezamos con analgésicos menores, comunes, analgésicos tópicos, geles o en parches, pero si es necesario, si el paciente está muy dolorido y es necesario, usamos derivados de opioides, tramadol, noveamina, codeína, tramadol vía oral, porque es importante la analgesia para que ese hombro no se empiece a limitar, porque es una complicación frecuente que después de una tendinopatía tenemos mucho tiempo para recuperar la movilidad que teníamos antes, ¿no? También usamos mucho los corticoides, teniendo en cuenta las contraindicaciones que tiene, y los efectos adversos. Si se puede, los usamos, porque vía oral no, porque son muy buenos antiinflamatorios, y por ende son muy buenos analgésicos. Entonces serían la línea de los fármacos que usamos como tratamiento médico conservador. Paramos para hacer la tanda acá. Como vos digas. No, la tanda, no, digo, porque hablando un poco de los analgésicos, es una patología que duele. ¿no? O sea, duele de poquito a muchito. Y lo más lamentable es que duele de noche. Es un dolor sórdido y despierta de noche realmente. Y ese dolor nocturno no se puede calmar con cualquier cosa y hay que usar analgésico fuerte. Hoy mencionamos los AINES, que son analgésicos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, que son útiles, pero hay que usarlos por corto tiempo, porque provocan daño no solamente gástrico, sino renal. Entonces hay que usarlos, pero son muy efectivos y en las primeras etapas también, igual que los corticoides, que es el número 1 como antiinflamatorio, que
que también tiene sus efectos colaterales, pero en este caso, esta patología tan discapacitante y dolorosa es fundamental. Y si bien alguno se asusta por usar opioides, cuando empieza a sentir el dolor de noche y vea que se calma, realmente va a ver que son útiles, porque el hecho de no dormir en terapia del dolor es importante tomarlo en cuenta, porque baja el umbral de sensibilidad al dolor. Entonces, una persona que duerme mal, al otro día pasa horrible. Si duerme bien, el umbral se eleva, por lo tanto la tolerancia al dolor es mucho mejor. Así que es importante, sobre todo aunque sea en la noche, usar opioides. Y durante el día puedo usar analgésicos, si es suficiente, o sea, tipo paracetamol, por ejemplo, podría ser, o un antiinflamatorio por corto tiempo, en el caso que están anunciando, el ketoprofeno, por ejemplo, el ketofén, o en forma tópica o en forma oral, obviamente. Sí, adelante. Bueno, después de las terapias físicas, me decía Antonio que es la pregunta del millón, si frío o calor. Decimos que al hombro le gusta el frío adelante y el calor atrás. Y bueno, en el caso del frío se indica 10-15 minutos, 2 o 3 veces al día, y ver, capaz que frío, calor o nada, ¿no? Eso en función de cómo va la clínica y cómo va el paciente y cómo se siente cada uno, ¿no? En fisiatría también tenemos las técnicas de electroterapia o electroanalgesia, que capaz que ya son conocidas por algunos. El TENS, el ultrasonido, láser, son varias técnicas que usamos en fisioterapia, que compete también a la parte de licenciado en fisioterapia, les aplican ellos. Tiene una indicación, tiene un periodo de tratamiento, de duración, y no son inocuas, ¿no? Tienen sus contraindicaciones. Hay que tener cuidado, están contraindicadas en pacientes que tienen marcapasos, antecedentes de convulsiones, epilepsia, y tienen contraindicaciones relativas que, bueno, eso se ve en la consulta médica, ¿no? Bueno, eso como parte analgésica y antiinflamatoria. La función de ellos, de estas técnicas, es acelerar los procesos naturales de recuperación de los tejidos blandos. Sería, en resumen, el por qué las mandamos, y sirven, dan resultados. Otra técnica que usamos, que se usa mucho, es el vendaje neuromuscular, que acá vemos una imagen, un ejemplo. Depende de, hay que estar capacitado para colocarlas, ¿no? Depende de la tensión y la dirección en que la pongas, el efecto que queremos que tenga, ¿no? En el hombro hay varios, para muchísimas patologías, obvio que hay muchísimas técnicas de colocación de taping, pero bueno, este es el ejemplo de una, pero son varias y se van cambiando además. Bueno, después, después tenemos la parte de kinesioterapia, que más adelante voy a mostrar un par de imágenes para tener más gráfico de qué se trata. Kinesio es ejercicio y terapia es tratamiento, o sea, es ejercicio terapéutico, es lo que hacemos en rehabilitación, ¿no? Una vez calmado el dolor, tenemos que mejorar la movilidad del hombro y después empezar a tonificar. Con los ejercicios que los compete al licenciado en fisioterapia, ¿verdad? Hay 3 reglas en la rehabilitación del hombro. Primero es calmar al paciente, calmar el dolor. Segundo es lograr recuperar toda la movilidad. Y después empezar a tonificar. Ese es el orden en el que tenemos que trabajar y programar el programa de rehabilitación. Porque el orden sí altera el producto en este caso. Tenemos que ir con esas pautas. Otra técnica ya más invasiva, que se usa cuando esto ya no nos está dando resultados, son las infiltraciones subacromiales, que se utiliza corticoide y lidocaína. Generalmente es una cada 3-4 semanas, y no más de 3. ¿Ah? Bueno. ¿Alguna duda que tengan acá, si quieren de tendinopatía? Un comentario que te quería hacer, porque lo hicieron acá en el Sí.
hablaron de otros deportes, como voleibol, tenis, etc. Obviamente, como hablamos en el club náutico, creo que por eso ustedes pusieron básicamente esos de deportes, pero el voleibol y tenis Sí, sí, claro. son... Sí, si se Como- quieren de más riesgo todavía. Como dijimos, Sí. o sea, no vamos a entrar en detalle de la biomecánica de cada uno de los deportes, No, pues, en realidad, porque bueno, sería extensa y hay bibliografía, Sí, pero es variable y, o sea, son estudios que realmente dicen muchos gestos, como por ejemplo, muchos datos, por ejemplo, en natación, hay estudios de que, por ejemplo, que el tipo de entrenamiento, la cantidad, la duración, es factor también de promotor de lesiones en algunas personas, por lo tanto hay que ajustar bien, hay que hacer realmente una buena redimensionamiento del entrenamiento, el movimiento, el tipo, la rotación interna, rotación externa, el impeachment, de llevar hacia arriba, o sea que hay muchos factores que son estudiados, que cuesta mucho estudiarlos porque hay que hacer estudios de cohortes, por ejemplo, con dos poblaciones, una que sigue entrenamiento, otra que se lo controla, no son fáciles de hacer y largan muchos datos. ¿Ah? Y por eso resumimos más o menos con que todas las actividades que trabajan con los brazos por arriba de los hombros, el caso del voleibol, el típico, el lanzamiento, todo lo demás, son lesiones que hacen que el húmero impacte, ¿no?, sobre la acromio clavicular de alguna manera, y todo que acaba de explicar la compañera, por ese espacio entre el acromio y el húmero, todos esos núcleos, todos los cortos rotadores, de alguna manera se terminan lesionando. O la inestabilidad, como dijo la compañera, que hay algunos hombros que ya de por sí tienen una patológica, o alguna problemática física de la persona por disbalance, que son todas de estudios entre el técnico deportivo, el médico deportólogo, ¿ah? Y en último caso los de elite, hasta la biomecánica, con la computación como hay hoy, que se hacen marcadores, se estudia en una pantalla las alteraciones del movimiento con tendencia a corregirlo, o sea que es bastante complicado. Pero que es un embudo que terminan todos en estas lesiones. Sí. Ergo, es lo que van a terminar en lo mismo. ¿No? Por lo tanto, el detalle excede, como dijimos de antemano, a la exposición y se nos va para largo. Adelante. Bueno, comencé por esa porque es la más común, ¿no? La tendinopatía o la bursitis. Que la clínica es la misma, y la cinemática también es la misma. Y el tratamiento básicamente es el mismo también. Después, otra patología que se ve es la artrosis acromioclavicular. Obvio es una patología degenerativa, es crónica, y bueno, se comporta en empujes y remisiones, y bueno, puede ser, es causa frecuente del dolor del hombro en pacientes mayores de 40 años, como lo habíamos comentado al principio de la charla. El diagnóstico es clínico, radiológico, por el interrogatorio, el examen físico, y bueno, se confirma con la placa. Al ver, ahí se ve la imagen de la articulación remodelada, ¿verdad? Y cómo la remodelación misma de la articulación puede achicar el espacio subacromial y también generar un síndrome de impacto, ¿no? El dolor. También duele a la palpación de la misma articulación, y en el examen físico contamos con maniobras especiales de estrés de la misma articulación para sellar un poco el diagnóstico, ¿no? El tratamiento analgésico frío, también medicamentos vía oral, farmacoterapia, o sea, analgésicos comunes, la electroterapia en fisioterapia también ayuda, el taping también ayuda, y hay un eventual tratamiento quirúrgico, bueno, si esto permanece en el tiempo no se puede controlar el dolor, ¿no? La lesión del rodete glenoideo, capaz que es la primera vez que se escucha, es una lesión que se ve frecuente más en los pacientes hiperlaxos o deportistas lanzadores, ¿no? Es una lesión, el diagnóstico es por la clínica del paciente, que es, aparte del dolor, episodios de bloqueo de la articulación. Es similar, si se quiere, no es lo mismo, por supuesto, pero es similar a una lesión de menisco en la rodilla, bueno, pasaría en el hombro. Es por la lesión de la parte blanda de la articulación del fibrocartílago, del labrum que habíamos hablado.
no se ve el puntero. Bueno, que es la imagen que está en verde, ¿no? Está, para que se genere este tipo de lesión tiene que haber una inestabilidad de hombro, tiene que haber también un microtrauma repetido como el gesto deportivo, repetido, ¿no? Una alteración de la movilidad del hombro, ese equilibrio que habíamos hablado al principio de lo que es tener fuerza, tener buena movilidad, tener buena elongación, lo precario que puede llegar a ser mantener, lo difícil que puede ser llegar a mantener ese equilibrio y bueno, y desencadenar este tipo de lesiones, que hay que sospecharlas, hay que buscarlas y bueno, descartarlas o diagnosticarlas, ¿no? A tiempo. El tratamiento conservador de esta patología es calmar el dolor y mantener una buena movilidad articular. Se realizan infiltraciones intraarticulares con el traumatólogo y muchas son de sanción quirúrgica también. No significa que todos los que hagamos deportes por arriba de la altura del hombro vayamos a tener esta lesión, pero está bueno conocerla, ¿está? Por eso me gustaría dar énfasis mucho en lo que es la prevención de este tipo de lesiones. Lo que decimos en medicina, que el mejor tratamiento para todo es la prevención. Y le voy a pasar para adelante. Sí, y en el tema de las lesiones de hombro, la prevención o empezar a tratar el paciente siempre es en equipo, ¿no? Trabajamos en un equipo compuesto por el mismo paciente, los médicos, el licenciado en fisioterapia y el profesor en educación física para armar un buen plan de entrenamiento y preparar bien esa articulación para el deporte que se va a enfrentar, ¿no? Se hacen, está con médicos capacitados, hay estudios biomecánicos, se hace un análisis de la técnica deportiva, del gesto deportivo que se va a hacer. Nosotros en la parte de rehabilitación se puede armar un programa de elongación del manguito cortorrotador y de la cápsula para atacar lo que es la parte de que no haya cortamientos y no haya desbalance en la misma articulación. Por supuesto, tener un manguito cortorrotador potente, bien tonificado, no solo los manguitos cortorrotador, sino los estabilizadores de la escápula, también deltoides, pero que haya un equilibrio también entre lo que es el manguito cortorrotador en sí y los músculos periarticulares. O sea, trabajar todos. Muy bien. Después, dentro del plan de la rehabilitación están los ejercicios de propiocepción de miembros superiores, que son fundamentales para tener una articulación bien protegida. Y al final del plan terapéutico se termina con ejercicios pliométricos, que son ejercicios de potencia, de destreza muscular y de coordinación también. Y por supuesto siempre la tonificación de la zona media, que es la zona olvidada, pero en realidad por suerte ahora con el tema de los ejercicios isométricos y las planchas que se están usando mucho más seguido en el gimnasio, o sea, esa parte está abordada, pero estaba olvidada. Bueno, en rehabilitación, junto con los licenciados en fisioterapia, trabajamos con ejercicio, la kinesioterapia. Primero, en el caso del hombro doloroso, cuando el paciente, el dolor se lo permita, ganar la movilidad, mantener la que tenemos, y si podemos ganar toda la movilidad completa. Trabajamos con movilidad pasiva. Vamos a mostrar imágenes porque así queda un poco más claro. La movilidad pasiva en la rehabilitación del hombro se hace con el fisioterapeuta, se hace con el paciente relajado, no tiene que generar dolor. Se hacen cortos periodos cortos de tiempo, y se hace tanto movilidad escapular, como tenemos acá, pasiva escapular,
No se ve el puntero. Bueno, como la movilidad pasiva en todos los rangos del movimiento, la flexión anterior, las rotaciones, ¿sí? Y la aducción del hombro. Acá tenemos un ejemplo de ejercicios pendulares que se le enseña al paciente en el mismo consultorio. Acá a la izquierda tenemos los pendulares, no se ve el puntero, ¿no? Bueno, los pendulares de manera protegida, o sea, yo mantengo el peso, sostengo el peso del hombro, y si no, el pendular ya con el peso mismo del miembro superior, para que ya haya también una relajación de la cápsula. Este tipo de ejercicios se manda más que nada en posoperatorios de hombro, cuando se permite empezar a movilizar el hombro, o cuando la articulación está muy limitada, ¿no? El plan de elongación, hay diferentes ejercicios. Acá tenemos ejemplos de elongación de los rotadores, de la flexión anterior del hombro. Se le instruye al paciente ya en el consultorio con el fisioterapeuta para que se vaya con un plan de entrenamiento programado en domicilio. Cuántas sesiones hacer, cuánto tiempo de duración hacerlo, que no le genere el dolor. Estos son ejemplos de ejercicios de movilidad de elongación capsular. Como ven, hay ejercicios que son autoasistidos, o sea, le instruimos al paciente para que él mismo los haga. Acá tenemos otra imagen. En el gimnasio, en el mismo consultorio, ya lo instruimos al paciente. En el gimnasio utilizando materiales livianos y sencillos, que lo podemos usar encontrar en cualquier domicilio, sino también en el gimnasio se trabaja con las poleas, siempre asistiéndose con el miembro superior sano, o el famoso timón que se ve en todos los gimnasios de rehabilitación. Ejemplos de autoasistidos. Instruimos al paciente para que él mismo los haga y se vaya con ellos a domicilio, con el tratamiento a domicilio. Después también hay diferentes tipos de tonificación, según el estadio que estemos de la patología. La tonificación isométrica, que es con la que empezamos, es una tonificación protegida de la articulación. O sea, tonifico, pero yo no muevo la articulación, pero estoy tonificando, no pierdo masa muscular y la fortalezco. Y también se instruye al paciente con sus variantes que pueden recrear en la casa, ¿no? Después está la tonificación isotónica, que es la más conocida, analítica, del manguito cortorrotador y de los periescapulares. Analítica es que va dirigida, músculo por músculo, siempre guiado por el licenciado en fisioterapia, y con cargas progresivas, ¿no? A medida que vaya tolerando y mejorando la tonificación. Quiero recalcar de nuevo acá que es importante que el paciente esté sin dolor, que la movilidad esté completa, para después empezar con el plan de tonificación. ¿Tá? Estos son ejemplos de ejercicios estabilizadores de la escápula, a modo de ejemplo de que hay muchísimas variantes que se manejan con el fisioterapeuta y el profesor de educación física, ¿no? Otros ejercicios de propiocepción que son fundamentales. También traje varias imágenes para que vean la diversidad que hay y cómo se puede ir agregando dificultad a cada ejercicio. A medida que vamos mejorando, vamos teniendo más dificultad y bueno, vamos ganando mejor propiocepción. Y por último, los ejercicios pliométricos, que también simulan el gesto deportivo, y bueno, trabajan la potencia, la velocidad de la cadena muscular de todo el miembro superior y todo el cuerpo, y facilita también, trabaja también la coordinación y la destreza, ¿no? del movimiento. Bueno, básicamente esto sería la presentación de más o menos lo que trabajamos en rehabilitación, ¿no? de estas lesiones las más comunes que se ven en el hombro. Cuando
la clínica sigue o no hay mejoría o la función se está perdiendo cada vez más, siempre se trabaja en equipo y bueno, a veces son determinadas patologías requieren una intervención quirúrgica que no me compete a mí, pero bueno, por suerte está también, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiatría como médico rehabilitador tenemos que tener presente que el paciente tiene que llegar a la cirugía con el mejor rango de movilidad posible. Necesita tener buena movilidad para que el postoperatorio sea mejor. El postoperatorio depende de la lesión de la que tratemos, ¿no? Pero básicamente con las que trabajamos, las reparaciones del manguito cortorrotador, de uno de los tendones, del supraespinoso, generalmente son 4 o 6 semanas de inmovilización, y bueno, ahí comienza todo el periodo de rehabilitación, pero no es el caso, no venimos a esto, sino tratar de explicar, que espero que haya quedado claro de cómo prevenirlas a las lesiones. Y más o menos conocer las que más frecuentan. Ya hay algunas preguntas. Bueno, seguimos con la última. ¿Pregunta? No. ¿La del final? Perdón. Perdón. Fundamental. Bueno, le agradecemos mucho, Daniela, la verdad que completo, es un tema bastante largo. Sí, es largo. Volvemos a hacer agradecimiento a los compañeros de NAF que nos soportan esto, al club que realmente nos está recibiendo con los brazos abiertos, y bueno, ya somos parte de la casa, aunque no somos socios, pero bueno, somos parte de la casa, y estamos presentes por lo menos los fines de semana y algún que otro día en la semana, nadando acá en la vuelta. Y por supuesto el laboratorio que nos ha ayudado con el laboratorio de Megalabs, que nos ha ayudado con toda la parafernalia técnica en esta nueva modalidad de Zoom semipresencial, ¿no? Y todavía con pantalla que nos da bastante dolor de cabeza. Pero bueno, salimos adelante. Y han surgido algunas preguntas. Vamos a primero, la audiencia debe tener algunas, y han surgido algunas preguntas, por ejemplo, una compañera, no recuerdo quién era, preguntaba si el tratamiento analgésico se podía hacer con el pifractán. Por suerte, estoy haciendo el curso de cannabinoides y sé lo que es el pifractán. Y mi respuesta, yo le hice por chat, es que esto es una lesión que puede ser aguda, pero se puede convertir en una lesión bastante prolongada, lleva tiempo, acá no venimos a vender humo, sino a ilustrar un poco de cómo es el proceso de esta afección, que puede llevar bastante tiempo, e incluso puede cronificarse, y en el caso si es por artrosis degenerativa, bueno, puede quedar en forma definitiva, ¿no? Y ahí los cannabinoides son unas sustancias nuevas que tienen muchos efectos, porque se ha descubierto que se conocen por el consumo de marihuana, ¿no? Que los sustratos de la marihuana, los componentes químicos se les llaman cannabinoides. Y entre ellos está el famoso THC, que es el que da toda la parte psíquica, ¿no? La alteración psíquica, y el cannabidiol, que tiene una cantidad de funciones más, entre ellas una función analgésica, pero que se ha descubierto que el ser humano en su interior tiene receptores cannabinoides, y tiene cannabinoides como la anandamida, que cumplen muchísimas funciones. Por ende, el consumir cannabinoides de alguna forma inhalada o oral puede tener muchos efectos, ¿no?, en el organismo. Y se ha visto también que tiene mucha interacción con muchas medicaciones, por lo tanto hay que ajustar algunas medicaciones, o a veces es contraindicado tomar con algunas medicaciones. Y se está usando hay algunas pocas enfermedades en las cuales se usa con buenos resultados cannabinoides, pero hay muchas otras en las cuales ayudan, ¿tá? Y en el caso del dolor pueden colaborar, pero es preferible usarlos en patologías crónicas, irreversibles, en las cuales se ha probado todo esto que dijimos, todo el tratamiento médico, fisioterápico, y quirúrgico, y han fallado. Bueno, ahí sí sería recomendable empezar a usar.
Aparte porque los que están legalmente autorizados, o sea, que son desde el punto de vista farmacológico legales, son caros. ¿Tá? Y todo lo que hay ahí en la vuelta no está regulado, no está analizado por el Ministerio de Salud Pública, y hay de todo. ¿Tá? Entonces, y el piflactán, por ejemplo, es caro. Los mutualistas lo están integrando ahora, pero es aconsejable ya cuando evidentemente el dolor de hombro no tiene solución. ¿Tá? Es un ayudante. Otra pregunta que hicieron, interesante, es que a alguien le detectaron una esclerosis subcondral de la glena, debe ser por debajo de la glena, obviamente, y bueno, que si ya se sentía como que estaba liquidada o que se podía hacer algo. Bueno, hay que ver, en realidad yo recomiendo, acá no puedo ayudar mucho, pero en realidad debería de consultar, no sé si ya es un diagnóstico del traumatólogo, del fisiatra. Probablemente sea un diagnóstico radiológico. Sí, Las condensaciones subcondrales. Sí, hay que ver la clínica de la paciente, ¿no? No entendí bien a qué se refería, como si ya no había nada para hacer. No recuerdo la pregunta exactamente acá en el chat, pero a ver si lo encuentro. Pero podemos decir que la esclerosis subcondral, o sea que es, como vimos, la articulación, está el hueso, y el hueso, entre hueso y hueso hay algo que se llama cartílago, ¿ah? Que es una sustancia blanca, que ustedes si han visto una articulación de un pollo, un animal o algo, bien nacarada, y entre esas dos sustancias hay líquido sinovial para evitar la fricción. Cuando en la radiografía se ve que en el espacio entre hueso y hueso, que se va a ver negro, el hueso hay como una densificación, que se ve un poquito blanco, eso se llama esclerosis subcondral. Y eso se puede significar el inicio de una alteración del cartílago, o sea, como que iría hacia una posible artrosis. Pero es simplemente un diagnóstico que no dice nada así a simple vista. Hay, como dice la colega, hay que ver la clínica, si es un hombro doloroso y que si no están planteando una posible artrosis. ¿No? Pero hay que verlo, eso obviamente va a tener que seguir con los estudios y llegar a un diagnóstico más concreto, porque es simplemente, a mi entender, es un hallazgo radiográfico, que no quiere decir en este momento mucho más que eso. Y otra pregunta, esta sí que es interesante. Dice, tengo una rotura del supraespinoso, ¿puedo nadar? Y ahí va la famosa, bueno, el concepto de fisiatría. Sí, aguda o crónica. En realidad, la aguda es la dolorosa y la crónica a veces se diagnostica, es como un hallazgo, si se quiere, porque la movilidad siempre la tuvo conservada. En este caso, pero sí, ¿por qué no? Hay que ver la clínica también, ¿no? Ahí viene el concepto. Primero, no dolor. Sí, primero no dolor y después, si bien es el supraespinoso el que esté lesionado, hay que trabajarle el resto de la musculatura para que compense, ¿no? Porque el supraespinoso no es el único que eleva el hombro, ¿no? El trapecio también ayuda en la elevación del hombro, el deltoides también. O sea, somos todo una biomecánica, o sea, somos todos engranajes que se puede potenciar otros músculos y mejorar la función. No va a ser la misma siempre que, obvio, que un tendón lesionado. No sé qué tipo de lesión es, si es completa, si es una lesión de otra sustancia del tendón, o sea, hay diferentes tipos de lesiones también, pero no tienen que ser limitantes para la actividad deportiva tampoco. Yo he tenido pacientes que, mayores, por supuesto no deportistas, que han tenido roturas y estaban al borde de la cirugía, decidieron no hacer cirugía, como tú bien decías, el éxito de la cirugía no siempre es un 100% y la recuperación es bastante larga, o sea, si bien hay fisiatría adelante, como tú me comentabas otro día, hay mucho tiempo de fisiatría posterior y ahí sí con el cabetillo. Entonces hay que pensarlo bien antes de que ahí en ese caso es necesario. Es necesario, ahí va. Y gente que decidió que no operarse por edad, por riesgo, por miedo, y bueno, evolucionaron perfectamente, probablemente se haya hecho una fibrosis entre extremo y extremo, y siguieron con la movilidad de brazo un tiempo prolongado, pero siguieron a pesar de la rotura, ¿no? del supraespinoso. Sí, hay que ver el tipo de lesión, porque no todas son lesiones quirúrgicas. No todas no tienen por qué operarse todas, ¿no?
algunas con infiltraciones ya pueden marchar mejor, solo con infiltraciones. O el tratamiento de rehabilitación, ¿no? El conservador. ¿La audiencia tiene alguna pregunta? Sí. Adelante. ¿Cómo? La recuperación, pues no la recuperación, pero no tengo los dos superfinosos. ¿Cuál sería la medida de transformar? ¿Cómo sería la mejor forma de recuperar? Bueno, tenemos que ver también si la movilidad si está completa. Sí, Está. pero, Sí, se arma un programa de ejercicios, no solo el resto, supraespinoso, ¿dijiste? Sí. ¿Operado? no. No, está. Quiero. Bien. Bueno, como decía, ¿no? La musculatura del deltoides, del trapecio, que son también los que ayudan a la elevación del hombro, pero todos, en realidad todos los músculos analíticos. Viste que está, nombré los ejercicios del manguito cortorrotador, pero no los mostré a todos. En realidad hay ejercicios dirigidos para cada uno de los músculos, que lo hacemos con el fisioterapeuta, ¿no? ¿Dónde puedo ver eso? Yo en realidad, esto es una modo de presentación, yo te recomiendo consultar a un médico fisiatra y hacer un plan de rehabilitación con el licenciado en fisioterapia, o consultar con el licenciado en fisioterapia que manejan bien la tonificación analítica de cada uno de los músculos. Sí. Sí. Hay que tasarte la fuerza, capaz que tenés más debilidad en un miembro superior que en el otro, hay asimetrías, pero sí. Sería a modo de instruirte y que lo puedas seguir haciendo en el gimnasio, porque son ejercicios que se hacen en el gimnasio, en domicilio. No sé si te respondí la pregunta. Sí. Claro, esto es lo que usted comentaba, que estaría bueno después invitar a un licenciado en fisioterapia, que es el que nos puede decir bien qué ejercicios serían y cómo trabajarlos. Sí. Sí, de todas maneras, el abordaje obviamente que amerita una consulta, o sea, no estamos, si bien damos alguna herramienta en forma de ejercicio para la prevención, cuando existe una patología, el procedimiento correcto es la consulta con el médico de referencia, que él probablemente empiece con algún estudio, por ejemplo, podría empezar con una radiografía, y hoy mencionamos la resonancia. La resonancia, si bien es un estudio que aporta muchos datos, es un estudio caro, ¿tá? Y por ahora no han bajado un poco los precios, pero es un estudio caro y está limitado a especialistas, generalmente la mutualista. O sea, el médico general no puede, casi siempre lo tiene medio perimido. Puede hacer una ecografía, pero la ecografía, no, como dijo la colega, es técnico dependiente, tiene que ser un técnico ecografista con mucha experiencia, ¿ah? Porque no es fácil, o sea, es como, yo ayer pensaba, el ejemplo es como que ustedes, un jamón serrano, hagan una feta, yo le doy la feta y ustedes identifiquen cómo son los músculos del cerdo, ¿ah? O sea, es un corte, un eco, que da distintos planos musculares y tiene que saber mucha anatomía y tener mucha experiencia en haber visto muchas ecografías y sobre todo las mediciones de cada una de las cosas que se ve, porque si está más grande quiere decir que está inflamado, que está alterado, y ahí ya se puede hacer un diagnóstico. Tiene que tener mucha experiencia, y eso no siempre se consigue. En cambio, la resonancia es una imagen, que las podemos ver en conjunto y apreciar el tema. Pero el tema es el costo, ¿no? Y el costo también para el paciente, porque el ticket no sale del ITEM. Pero bueno, es el procedimiento, ¿tá? Es el procedimiento que tenemos que seguir para llegar a eso. Y después, la idea del médico de referencia pasa a un equipo, como dijo él, que no es solamente el fisiatra, que es todo un equipo. Realmente las mutualistas o salud pública tienen equipos de hombro, de rodilla, o que sea, que se especializan en la temática, y bueno, abordarán en conjunto, porque ya ven que es un antes y un después. Un antes, la parte toda de quimioterapia, analgesia fisioterápica, si hay necesidad de cirugía, y después sigue también con fisioterapia. ¿Ah? O sea que ya ven que siguen la vuelta con un equipo completo, ¿no? Y en el caso de que fue un trabajador, con el médico laborista para que no pierda el trabajo, acomodarle el trabajo o canalizarlo para algún subsidio o alguna jubilación. ¿Entienden?
Igual en tu caso ya tenés el diagnóstico. Sí. ¿Tá? Sí, se arma un plan de rehabilitación, pero a grandes rasgos, el resto, toda la musculatura, pero también haciendo énfasis en los estabilizadores de la escápula, de atrás también. No solo el manguito corto rotador, ¿no? Trapecio, romboides. ¿No? Gracias. ¿No? Por favor. Yo fui operado de hombros. De El manguito. manguito corto rotador. Se me rompió el supraespinoso y el infraespinoso. ¿Qué lesión? ¿Cómo fue el traumatismo? Y no fue un traumatismo, fue un desgaste. Ajá, bien. Tenía Degenerativo. artrosis Ujú. en el acromio. Y bueno, seguí usando, tuve una tendinitis prolongada, seguí haciendo windsurf, seguí viajando con la lijadora, con yo preparo tablas. ¿Es tu mano hábil? ¿Es tu mano hábil? Sí, La operada. la derecha. Y bueno, se me rompió y tuvieron que operarme. Ujú. Y me hicieron también una tenodesis de la porción larga del ¿Del bíceps? bíceps, porque al tener una tendinitis muy prolongada estaba muy flácido, pero fijaron más abajo. Hace 9 años Bien. no quedé igual que antes. No te dio resultados. Sí, pero... sí, me dio Ah, resultados. Quedé igual que antes cuando estaba antes de Perfecto. operarme, estaba bien, bueno. Sí, Pero también sí. hice mucha fisioterapia. Es el equipo, yo sigo haciendo énfasis en eso, ¿no? Preparar bien al paciente en el preoperatorio, el acto quirúrgico del traumatólogo y después una rehabilitación que tiene también su indicación, su periodicidad, ¿no? Bueno, 6 meses en llevó fin, la sí, lleva. recuperación. Pero sí, lleva. Pero bueno, tuvo éxito, por suerte, sí. Y viste que acá se opera, por suerte, por vía artroscópica, que no son muy invasivas, fue cielo abierto. Tradicional. Claro, porque fueron más de, sí, Y fue una lesión fue de 2 en aquel tendones. momento mismo. Ujú. Ahora sí, depende si es más de un tendón, a ver si, en realidad esto se completa el traumatólogo, ¿no? Pero por artroscopía se opera muchísimo acá también. Bueno, bárbaro. Se rehabilita el hombro, se recupera. El hombro operado se Todas las recupera. funciones igual que antes. Bueno, va. Pero llegó 6 meses. A veces puede llevar más. Ah, Sí. después que pude empezar a hacer fisioterapia, hacía todo el día fisioterapia. Fui a hacer fisioterapia también en piscina. Sí, la piscina al ser un medio de gravitado, o sea si bien es en el agua, pero es agua tibia, todo el componente de relajación de la musculatura y la parte anímica también, ¿no? Todo eso influye y da muy buenos resultados. En el medio mutual que cuenta con piscinas es un recurso. No, fui particular. Sí. En el Sí, hay muchísimas clínicas particulares, pero a veces. se llamaba Sí, la fisioterapia. sí, es conocida, sí. Y no, me refería a que hay mutualistas que ya lo tienen al servicio, hay otras que está tercerizado, no, pero sí, da muy buenos resultados. Sí. Una pregunta, Sí. porque creo que parte de los ojos nos pasa a todos los doctores. O sea, ¿en qué momento, digamos, hasta cuánto bancar, por decirlo de alguna manera, y cómo actuar rápidamente nosotros cuando tenemos tú hablabas, por ejemplo, el frío, el calor, bueno, Claro, sí, todos. Sí. ¿qué aplicar? O sea, vamos a poner, yo hice un esfuerzo de X y me duele el hombro. ¿Aguanto o ya me hago algo? No sé qué es lo que quiero, porque si no después Sí, sigo aguantando el dolor, sigo aguantando sí. el dolor y cada vez disminuyo más. El tema cuando uno es deportista, no digo yo, pero a veces es difícil decirle al paciente que baje la actividad deportiva, que baje, también es difícil, pero es necesario. Y más en el hombro,
que uno siempre tiende, por el mismo dolor, a adoptar posiciones antálgicas que son de retracción, ¿no? de aducción, ¿no? Rotación interna, y todo eso limita el hombro. Entonces es como que son alarmas, ¿no? Entonces, no sé si está bueno aguantarse el dolor. Lo bueno es consultar, tener un buen programa de analgesia para evitar que ese hombro se limite. ¿Está? O sea, la gravedad duele muchísimo, es verdad, duele mucho, pero lo grave también es la limitación con la que puede quedar el hombro. O sea, se recupera, pero es lento. Entonces tratamos de evitarlo. Entonces, si te duele, parar un poco el ejercicio, el deporte. Hay otros pacientes que en realidad trabajan con los miembros superiores, y bueno, es como más difícil, pero en el caso del deporte, bajar, porque además dejar el deporte no significa que no hacer nada, o sea, se puede compensar con otras actividades, pero escuchar al hombro cuando duele escucharlo, porque se vuelve tórpido eso, ¿no? Permitime hacer Una una- pregunta, Sí, adelante. una cosa que tiene que ver con lo que decía Carlos. Si tenés un problema en un hombro y querés ir al médico, ¿a qué especialista te dirigís? No, Bueno. en medicina general, sí, está capacitado, por supuesto, para deportólogo. Porque yo puedo elegir el especialista, Sí. puedo elegir el traumatólogo, puedo elegir el fisiatra. Sí, y generalmente los tres. Traumatólogo y fisiatra siempre estamos juntos. Claro. No en el mismo lugar físico, que es lo ideal, Sí, sí, sí. que en algunos lados por suerte se trabaja así, pero sí en paralelo con las dos especialidades. ¿Está? Va a depender de la institución, del Claro. procedimiento, como por ejemplo en algunas instituciones uno puede ir a un especialista directamente, salvo algunas especialidades, ginecología, psiquiatría, pediatría, Sí, no me acuerdo qué pero más. medicina Hay general, dermatología. sí, medicina general probablemente te derive primero a un traumatólogo, ¿verdad? Porque No, siempre hay no, que... fisiatra, pues, ¿eh? Sí, pero... Sí, O sea, estoy pensando en lo que puede... depende del conocimiento, o sea, generalmente el público en general tiene un concepto, con perdón de los traumatólogos, que el traumatólogo soluciona todo. Sí, pobre traumatólogo. Yo trabajé mucho tiempo en el fútbol y me confundían, decían, ¿por qué es el traumatólogo? Y acá no se quebró nadie la pierna, o sea, ni hubo una rotura de ligamentos o otro tipo de problema, en el cual no intervenía el traumatólogo. Entonces, el traumatólogo, con muy buen criterio, deriva o va a un equipo en el cual trabaja, probablemente te pase una primera etapa, que es la que dijimos, que es la fisioterapia. Sí. Entonces, a partir de ahí, si él ve que por los estudios que es algo directamente que compete meter cuchillo, por ejemplo, obviamente que va a quedar en su égida, ¿no? Pero es todo un procedimiento. Cuando es una mutualista que no puedes acceder, va al médico general, si te diga, pase nomás directamente, o de repente, si tiene algún conocimiento, te hará semiología y ya buscará algún estudio de imagen para favorecer, o directamente ya hace un diagnóstico por su cuenta y le deriva, el caso, la primera etapa, que sería la etapa fisiátrica, ¿no? Si ve ya algo que es para traumatólogo, lo mismo. En el caso personal, yo si veo vamos a poner una placa de rodilla con una artrosis, o sea, evidentemente digo, de acá a la prótesis. ¿Tá? Tú elegís. Bueno, sí, pasa a traumatólogo porque es el que va a colocar la prótesis. ¿Tá? Pero entre medio, de repente, terapia analgésica, si no soluciona con la medicación, por ejemplo, terapia analgésica, fisiatría, ¿no? Pero digo, es como cada uno se maneja con la pericia que tenga cada colega. ¿No? Y inclusive dentro de la especialidad lo mismo. ¿No? Si el fisiatra ve que se agotaron los recursos y no puede más, bueno, va a plantear algún otro tipo de solución. Si es que la hay, o sea, no siempre el tratamiento quirúrgico soluciona todo. No, lo que quería decir, perdón, Antonio, hay que ver el mecanismo de lesión. Si es un hombro traumático, una caída, siempre primero el traumatólogo, ¿no? En general,
el traumatólogo también es el que nos deriva mucho a los fisiatras, ¿no? Por eso dije, en fisiatría es uno de los mejores, de los mayores, ¿cómo es? La mayoría de las interconsultas son de los traumatólogos hacia nosotros. Cuando prefieren hacer un tratamiento conservador, trabajamos nosotros. Si el tratamiento conservador no es eficiente, seguimos con el traumatólogo. Por eso lo ideal es el conjunto, pero también se hace en paralelo. Pero también como dice Antonio. Sí, inclusive a veces hay lesiones que serían para ver en la puerta de emergencia, ¿no? Porque si uno tiene un traumatismo, lo primero que hace es a puerta de emergencia y que lo vea un traumatólogo, corresponde. Pero muchas veces son caídas pequeñas, banales, o uno pasó, y a mí me ha pasado personalmente, de personas que han venido a consultarme después de varios días de una caída, sobre todo la caída con el hombro de extensión, la que pretenden agarrarse. La gente mayor, ustedes vieron que por problemas de equilibrio, o sea, los multifocales son un peligro, porque hacen la distancia corta, que un escalón está a determinada distancia y está a otra, y ahí atravesamos una baldosa floja y caemos, y no tenemos los reflejos ya como adultos de poner la mano. Y ahí aterrizamos y vemos que planchan, y insólitamente se rompen los lentes, o sea, porque la cara no alcanzó las manos y no se rompe la cara. Entonces ahí el hombro no se puede lesionar. Muchas veces se levantan, se sacan el polvo y bueno, no consultan, quedan con dolor. Y a mí me ha pasado gente que ha aparecido 2 o 3 días después de la caída con un dolor de hombro. Bueno, no piensa, es una lesión, una elongación, el tipo sigue moviendo el hombro. Siempre una placa. Lógico, o sea, porque no ameritaba, porque más o menos lo moví. Consulta la otra semana, sigue con dolor, esa es una placa que tiene una fractura de húmero, por ejemplo. ¿Tá? Increíblemente. ¿Por qué? Porque a determinada edad también la debilidad ósea se empieza a ver por la desmineralización, lo que es famoso la osteopenia, osteoporosis. O sea que no es raro que aparezca una fractura y que no fue a la emergencia de un traumatólogo, fue a ver un médico general. Por lo tanto, si hay una caída, a veces siempre no sería, es de orden hacer una pequeña plaquita, sobre todo de urgencia, que una mutualista va, pasa y se la dan. Y hoy día se transmite vía online, o sea que ni siquiera hay que llevársela de forma física, sino que el médico la ve directamente en la pantalla y con una resolución muchísimo mejor de lo que era antes, que dependía del radiólogo, si la sacaba muy clara, muy oscura, si se penetraba, no penetraba. Hoy día se ven espectaculares, entonces el médico y varios enfoques, entonces lo puede ver en la pantalla rápidamente, ¿no? O sea, se hace la placa y directamente va vía online a la pantalla. Entonces es fundamental una plaquita en el caso del traumatismo, ¿no? Una cosa que ya tú habías mencionado, que viene un poco la pregunta de Carlos, que a veces los hombros terminan con algo, las lesiones que se van cronificando, no le damos bolilla, seguimos insistiendo con el deporte, con el ejercicio, o tratamientos alternativos que no son realmente convincentes, pueden terminar en la que ya has mencionado, el hombro congelado. La capsulitis. Que es una alteración realmente complicada y discapacitante. Sí. O sea, tenemos que peinarnos, agarrarnos el codo, porque no podemos evaluar la cápsula, que es eso que engloba un hueso con otro en forma de un cilindrito, ¿no? Fibroso, se pone rígida, ¿no? Dura, y limita totalmente la movilización. Y para salir de eso, si es que se sale, cuesta muchísimo. Por eso que la prevención, el tratamiento adecuado, según las reglas, como comentó la compañera, es importantísimo para prevenir esa lesión que es muy discapacitante, ¿no? La capsulitis, sí, la nombramos, pero no como una lesión de deporte per se, ¿no? Sino como una complicación de una inmovilización prolongada, complicación o, bueno, también esperable, ¿no? Pero hay 2 tipos. Está la capsulitis idiopática, que no se sabe bien el origen, pero aparece con sus diferentes fases, ¿está? Que, como dice Antonio, muy dolorosa, muy discapacitante, pero que puede llegar a durar hasta 2 o 3 años, ¿no? Pero se resuelve. Y en el caso de las capsulitis, como complicaciones de una inmovilización por el reposo, hay protocolos de tratamiento, hay pautas, con mucho ejercicio, mucha elongación de la cápsula, mucha elongación del magnetocontorratador. A veces hacen series
de infiltraciones una vez a la semana, 3 series, una semanales, y recién a partir de la tercera se empieza con un plan intensivo de movilización pasiva con el fisioterapeuta, que a veces molesta, ¿no? También, un buen plan de analgesia también para la misma fisioterapia, ¿no? Para hacer ejercicios de coaptación de la cápsula, para separarla y empezar a movilizar, liberar. Incluso se hacen hasta inmovilizaciones en bloque bajo anestesia, para despegar todo, toda esa cápsula que está, ¿no?, retraída. Acá Es compleja, hay que prevenirla. perdón, acá Sí. un tal Carlos, no sostuvo, otro Carlos, dice, yo tuve un hombro congelado y ahora me recuperé totalmente. Por lo Bueno, cual, bárbaro. uno de los principios, tener fe y esperanza. Claro que sí. Que Perseverancia es, también. ahí va, es con Sí. lo que teníamos que haber expresado, que esta es una Sí. patología que hay que tener mucha fe y esperanza, porque largo, pero se ven los resultados. Y que el diagnóstico es clínico, no necesito ni resonancia, ni actorresonancia, ni nada. La clínica del examen físico se sella el diagnóstico de capsulitis. Es la limitación en la rotación en todos los rangos del movimiento. Y bueno, Sí, sí. Hola doctor, ¿cómo estás? pero pasivo, movilidad pasiva. Sí, sí, sí. Ni yo ni el examinador la puede vencer. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no damos por terminado y agradecemos nuevamente a todos, a los NAF, al club y a Mega Labs que nos ha apoyado acá. Y pues está. Y por supuesto a la colega que... Vamos a hacer la entrega de un pequeño... No sé si hay más preguntas. A ver, en el chat tampoco. Un pequeño obsequio de parte del club. Muchas gracias. Una calcomanía para poner el coche. Claro que sí. Y una... Bueno, muchas gracias. Qué linda, bueno, impecable. Mañana se estrena. Bueno, muchas gracias. No, espero que les haya servido. Me tranqué con la anatomía al principio, pero bueno. Creo que seguimos en blanco. Me pasó lo que vos decías. Seguimos.